Pues bien, agradecemos el tiempo de espera. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos una cordial bienvenida a este espacio de formación gratuita por parte de nuestro primer ciclo de webinars gratuitos 2025. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta iniciativa que busca fortalecer el aprendizaje continuo y la actualización profesional en temas de gran impacto global. Agradecemos especialmente a quien nos acompaña en la plataforma de Zoom y también a los que nos siguen en la transmisión en vivo en Facebook Live. Para quienes ya están conectados en Zoom, les recordamos que su registro quedó realizado automáticamente al ingresar a la sala, por lo que no es necesario llenar ningún dato adicional en el chat. También comentarles que las constancias de participación serán enviadas a quienes permanezcan conectados durante al menos el 80% de esta sesión. Comentarles que hoy nos reúne un tema fundamental en la agenda ambiental y energética del planeta, que lleva por nombre Transición energética y desarrollo sostenible, el desafío de disminuir el consumo de los combustibles fósiles rumbo al 2050, que será impartido por la doctora María Salomé Rodríguez Cisneros, a quien agradecemos por compartir su conocimiento y su experiencia en esta materia tan relevante en el presente y el futuro de nuestras sociedades. Por el momento le cedemos el micrófono para que nos dé una cordial bienvenida. Doctora, si gusta dar un saludo a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias primero por a la universidad UNICEPES por la invitación y a todos ustedes, muchísimas gracias por dedicar un ratito de nuestro tiempo a este importante tema tan trascendental y bueno, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora Salomé. Y antes de iniciar, les leeré un poco sobre la vasta experiencia que cuenta la doctora María Salomé Rodríguez. Ella es ingeniera petrolera por la UNAM, maestra en Administración de Empresas para Ejecutivos y doctora en Energías Renovables. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector energético, habiéndose desempeñado durante 3 décadas en Pemex, exploración y producción y posteriormente en el ámbito privado con Petroval. Esta trayectoria le ha permitido construir una visión integral de la industria energética en México. A lo largo de su carrera se ha especializado en planeación estratégica y financiera, liderando el diseño e implementación de planes de negocios alineados a objetivos corporativos y estrategias nacionales con un enfoque particular en la región sur del país de México, principalmente en Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz. Durante su formación doctoral enfocó su investigación en las energías limpias, específicamente en la evaluación técnico-económica de proyectos de generación eléctrica mediante energía solar fotovoltaica. Su trabajo se distingue por combinar conocimientos técnicos con análisis económico, estratégico y de viabilidad social y ambiental, aportando soluciones concretas para avanzar hacia una transición energética sostenible. Gracias a su sólida preparación y compromiso profesional, la doctora María Salomé Rodríguez Cisneros se consolida como una figura clave en la transformación del sector energético mexicano, impulsando el desarrollo sostenible con una visión integral y orientada a resultados. Y es para nosotros es un gusto contar con su asistencia y que nos haya preparado este importante tema. Le cedo el micrófono, doctora, para que pueda compartir su presentación e iniciar con su tema. Muy bien. Muchas gracias por la introducción, gracias por la bienvenida a UNICEPES. Y bueno, vamos a empezar. Bien, así como mencionó nuestro compañero, el tema es transición energética y desarrollo sostenible. Y vamos a ver aquí cuál es el desafío si vamos a poder disminuir el consumo de los combustibles fósiles en el año 2050. Muchas gracias nuevamente y damos inicio.
Bien, me gusta iniciar con esta pregunta. Le pido disculpas a si hay ingenieros petroleros. Sin embargo, creo que hay de todas las áreas, abogados, licenciados, etcétera, que están un poco fuera de este tema energético. Y la primera pregunta con la que yo voy a partir es, ¿creen ustedes que la transición energética es solo eliminar o apagar los combustibles fósiles y prender los paneles solares o poner a trabajar los paneles solares? Pues tristemente, y la respuesta es no, no es tan simple. Esto va mucho más allá. Esto significa hablar de infraestructura, hablar de tecnología, inversión, regulación, política energética, educación y además, a ver, aquí voy a mover un poco sí, y además de que muchas soluciones limpias o renovables todavía necesitan el respaldo de los combustibles fósiles. Bien, arrancando con esta pregunta, ya tenemos más o menos una idea de por dónde va a ir esta presentación. Vamos a ir poco a poco retomando el tema de transición energética, partiendo de algunos conceptos. ¿Qué es la transición energética? Porque de repente escuchamos en la radio, en la televisión, por todos lados que decimos, bueno, energías renovables, energía limpia, sostenibilidad, transición energética, ¿qué otra cosa? Huella de carbono, energía eólica, etcétera. Bien, la transición energética la vamos a definir como un conjunto de transformaciones necesarias para poder modificar significativamente los usos finales. La mezcla de fuentes primarias y la cadena de transformación, almacenamiento, distribución, etcétera, es lo que conforma un sistema energético. Por tanto, se define desde el punto de vista del peso específico de las fuentes primarias. Es lo que nosotros en la jerga petrolera llamamos lo que es el mix energético. El mix energético no es más que el conjunto de energías que estamos utilizando en un país. Puede ser petróleo, gas, carbón, o energía eólica, energía hidráulica, que se utilizan en el sistema energético. Cabe mencionar que este término apareció en 1980 con la primera crisis del petróleo. Sin embargo, cuando subieron los precios del petróleo se olvidó y se retoma hasta los años 2000 con el aumento de precios de la energía y la crisis climática. Entonces, un sistema energético lo vamos a definir como el conjunto de procesos que están interrelacionados, como el conjunto de esos procesos de infraestructura, tecnología, almacenamiento, transporte y distribución que yo necesito para llevar mi energía a usuarios finales, para llevarlo hasta la electricidad, el transporte, la industria, etcétera. Entonces, no podemos hablar de transición energética sin definir lo que es un sistema energético. Dependiendo de mi tipo de recurso primario, es mi sistema energético el que yo voy a ir adaptando. Si yo tengo un sistema energético de biomasa, de leña, de madera, mi sistema energético va a ser muy diferente a que si mi recurso primario es el carbón o es el petróleo, ¿sí? Entonces, los dos conceptos los tenemos que ir siempre viendo juntos. Vamos a ver aquí un ejemplito muy rápido de lo que es un sistema energético utilizando la biomasa.
Mi recurso primario es la biomasa, que pueden ser plantas, animales, basura, madera, etcétera. Y sabemos que la biomasa es un tipo de energía renovable. Vamos a retomarlo un poquito más adelante, en donde se emplea la materia orgánica como fuente de energía primaria. Todo ese sistema energético, toda esa transformación de procesos va a ir hacia la recolección y preparación de la biomasa, hacia la combustión de la madera, hacia la generación de vapor, hacia mover la turbina de vapor para poder generar esa energía eléctrica y, por tanto, llevar esa energía eléctrica a los usuarios finales, que pueden ser en las casas, en los negocios, en la industria, etcétera, para posteriormente pasar al proceso de condensación de vapor, donde pasa por un condensador, se enfría y se convierte nuevamente en agua. Y así se retoma el ciclo. Este es pues un ejemplo de lo que es un sistema energético con cada uno de los diferentes procesos o etapas por los cuales pasa esta energía primaria. Bien, ¿sabías tú que cada país y cada país tiene su propio sistema energético y tiene su propia transición energética? Así pues, si nosotros decimos, ¿sabes qué? La transición energética, ya vimos la definición, cada país tiene su propio enfoque, tiene su propia connotación de lo que va a ser su transición energética. Por ejemplo, Islandia. Islandia se ubica en una zona volcánica activa, lo que le da como resultado o su enfoque de energía es la geotérmica, porque tiene acceso a esa ubicación como ventaja comparativa que tiene y Islandia, el 66% de su energía es geotérmica e hidráulica en un 30%. Por tanto, su sistema energético y su transición energética está enfocado a ver cómo mejora todo ese sistema, haciéndolo más eficiente, a lo mejor innovando su tecnología, pero nada más dentro de ese sistema energético renovable. ¿Sí? Bien, por ejemplo, Alemania, Japón no tienen grandes reservas de petróleo, ¿verdad? O sea, ellos priorizan lo que es la eficiencia energética, invierten fuertemente en tecnologías limpias y renovables, y ellos tratan de buscar autonomía energética a través de la innovación, por ejemplo. Entonces, Arabia Saudita, ustedes saben que Arabia Saudita, los petroleros, es un país que tiene una alta cantidad de reservas de hidrocarburos. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante su sistema energético, la verdad que está enfocado en los combustibles fósiles, desafortunadamente, y está tratando de ir hacia energías limpias. Bien, miren, a través de la humanidad hemos pasado por estas transiciones energéticas que tenemos aquí. La primera transición energética fue la domesticación del fuego. Esa fue la domesticación de fuego y eso fue en el año 1800 a partir de cuando se tiene registro. Esta energía, este tipo de energía, permitió a la especie humana cocinar, calentar y posteriormente fundir metales. Aquí se utilizó la leña y o la madera. La segunda transición energética permitió a la especie humana vivir en comunidades asentadas. Aquí trajeron ellos el tipo de energía es, no sé si se acuerdan, en los cultivos había lo que son las yuntas de bueyes o las yuntas de caballos con animales, lo que les permitió agregar fuerza muscular para cultivar un campo o transportar cultivos. La tercera transición energética
Esta fue una transición energética de mucha importancia, de mucha relevancia. Fue la conocida como, fue la del carbón, la fuente primaria fue el carbón. El carbón reemplazó a la madera y a la energía muscular humana alrededor de 1990 y se convirtió como la principal fuente de energía del mundo hasta mediados de la década de los 60. Esta transición energética del carbón surge a finales del siglo XVIII en Reino Unido. La cuarta transición energética nace en las últimas décadas del siglo XIX y aquí se caracteriza por la electricidad. Esta transición energética es una de las más innovadoras que han existido en la humanidad, porque aquí se genera la electricidad, el transporte, la iluminación. Aquí se desarrolla el motor de combustión interna que utiliza gasolina o diésel, ¿sí? Entonces, estas innovaciones tecnológicas estuvieron en la raíz de un crecimiento de consumo de energía del siglo XXI. Aquí nace también la lavadora. Entonces, estas innovaciones le permitieron al mundo que cambiáramos nuestros estilos de vida, porque ya había tecnología desarrollada. Y todas esas innovaciones de la cuarta transición, más las acumuladas, impulsaron un alto consumo de combustibles fósiles, los que han estado presentes en diversas áreas de la vida humana. Ese consumo, esa energía estuvo en todos lados, y hasta la fecha, en los alimentos, en el transporte, en las comunicaciones, en la sanidad, en la construcción, en el vestido, etcétera. En todos lados encontramos esa energía que fue lo que ocasionó un consumo muy elevado. ¿Y qué provocó ese gran consumo elevado? Que se proyectó una tasa de crecimiento energético, un consumo de más del doble comparado con la tasa de crecimiento poblacional, ¿verdad? O sea, el crecimiento poblacional iba en una tendencia, hasta hoy 8.000 millones de personas que tenemos en el mundo, y el consumo derivado de esas innovaciones tecnológicas se incrementó lo doble. ¿Y qué fue lo que pasó? Perfecto. Bueno, no perfecto, pero ¿qué fue lo que pasó con ese incremento? Hubo aumento de gases de efecto invernadero, ¿sí? Lo que provocó un calentamiento global y por tanto un cambio climático. Toda esa quema de combustibles, toda esa ganadería, todos esos procesos industriales, toda esa construcción, todo ese transporte, todas esas innovaciones tecnológicas hizo que nuestra atmósfera se calentara. Y por tanto, hay un cambio climático en donde estamos muy conscientes hasta la fecha que tenemos olas de calor más frecuentes y severas, las sequías son más prolongadas, hay inundaciones más destructivas, tenemos inclusive pérdida masiva de biodiversidad. ¿Cuáles son esas emisiones? Las principales emisiones que tenemos es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Bien, esta lámina es una lámina muy interesante en donde nos muestra que el mundo emite cerca de 50 billones de toneladas de gases de efecto invernadero, medidas en unidades de dióxido de carbono. Si se dan cuenta, en 2019, en los niveles prepandemia, generamos 50 billones, 50.2. En los niveles prepandemia fueron 47.8. En 2021 se recupera 4.7 y llegamos a 50.1. Sin embargo, con datos preliminares, en 2022 tenemos 50.6, o sea, se incrementaron en 1.1. ¿Y dónde es donde están esos principales emisiones? ¿De dónde provienen? Pues bien,
creo que no hay mucho que adivinar, ¿verdad? La energía. La energía participa con el 73.2% de esa contaminación, de esa emisión. Dentro de la energía tenemos la industria, es 24.2, el transporte con el 16.2 y la construcción con el 17.5. Estos tres sectores conforman lo que es el 73% de las emisiones de la contaminación proveniente de la energía. En segundo lugar está la agricultura, la silvicultura y de aquí un poco estuve leyendo por qué dije, bueno, la silvicultura, etcétera. Bueno, por todo el uso de la maquinaria, por el uso de los fertilizantes, agroquímicos, etcétera, participa también con un 18.4. ¿Y cuáles son los países, las 7 economías que fueron las responsables de las 2/3 partes de esas emisiones? Bueno, pues está China con un 27%, Estados Unidos con un 12% y la Unión Europea, que también participa con una participación importante. Bien, ya vimos todo lo que ocasionó las 4 transiciones energéticas anteriores. Entonces nace lo que es la quinta transición energética. ¿Y por qué nace esta quinta transición energética? Para descarbonizar, para desacumular todas aquellas energías que consumimos en las 4 primeras transiciones energéticas. Esta es la llamada quinta transición energética del siglo XXI y nace para disminuir de manera gradual el consumo de los combustibles fósiles, que es el petróleo, el gas natural y el carbón principalmente, los cuales ocasionaron un consumo nacional sin precedente, dando lugar, como vimos, a la liberación masiva de CO2. Bien, esta quinta transición energética debe ser baja en carbono, donde se requiere, y va un poco de la mano con la primera pregunta, en donde nosotros debemos desacumular, pero tiene que ser de manera gradual y de manera inteligente, con tecnología, y lo vamos a ver más adelante, el consumo de los combustibles fósiles. En resumen, la humanidad pasó de la leña al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo al gas y todo con un consumo de energía creciente. Por tanto, ahorita estamos en la era de las energías limpias, las energías renovables, la sostenibilidad. Aquí nos muestra un mapa muy interesante de qué siglo a qué siglo y el auge del petróleo, que como vimos fue el auge en el siglo XX y no sabemos qué pase en el 2100. Ahorita estamos en ese auge, la limpia, las renovables, el hidrógeno, etcétera. ¿Qué pasará en el 2100? No sabemos. Existe además otra razón eh, para el cambio de un modelo energético. Aquí la fuente, aquí les estoy mostrando que la etapa del descubrimiento de las reservas de hidrocarburos, de los grandes descubrimientos ya pasaron. Aquí se ve esta lámina, lo que nos muestra es cómo los grandes descubrimientos de yacimientos petroleros se dieron en la etapa de los 50 hasta 1980. Campos grandes como Jaguar en Arabia Saudita, con una reserva de 58.000 millones de barriles, Burgan en Kuwait, Zafania, Rumalia, Cantarell en México y algunos otros de Venezuela. Entonces, esa también es otra razón que sustenta que tenemos que cambiar ya de modelo energético, porque los grandes descubrimientos ya pasaron y la tendencia de los descubrimientos, si se dan cuenta, hasta el 2030, de acuerdo con esta fuente, dice que son más pequeños y quizás más complejos, en donde se requiera una gran cantidad
de inversiones en tecnología y desarrollo. Y bueno, pues nacen otros conceptos. Nace lo que es la sostenibilidad. Alguna gente los confunde, sostenibilidad, sustentabilidad, etcétera. Sin embargo, hay alguna pequeña diferencia de tiempo. La sostenibilidad me va a permitir asegurar que las necesidades actuales se satisfagan sin afectar los recursos de las futuras que las futuras generaciones van a necesitar. Y yo tengo que explotar esos recursos equilibrando tres vertientes: el ambiente, la economía y el bienestar social. Y me tengo que preocupar por el largo plazo. La sustentabilidad se enfoca en lo mismo, en la viabilidad de los proyectos, pero a corto plazo. Aquí me permito compartir un ejemplo para que quede claro qué significa sostenibilidad. Por ejemplo, una ciudad que implementa un plan integral para reducir su huella de carbono mediante transporte público eficiente, energías renovables y políticas de reciclaje. Este enfoque equilibra las tres vertientes: el económico, el bienestar social y la protección ambiental. Mientras que la sustentabilidad se preocupa solamente por un proyecto aprovechando su sistema de reciclaje para garantizar su operación. Esa es más o menos la diferencia entre los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Bien, aquí hay una lámina muy interesante para poder llegar a lo que son las energías limpias, a la sostenibilidad, etcétera. Tenemos aquí los ingenieros petroleros lo saben, estas son las principales fuentes energéticas. Tenemos las no renovables y tenemos las renovables. Dentro de las no renovables se está considerando a la energía nuclear y es no renovable porque depende del uranio y otros materiales fisionables que son recursos finitos. Y las no renovables, que son las más conocidas, que son los combustibles fósiles, que es el petróleo, el gas y la energía del carbón. Aquí estas energías de combustibles fósiles provienen del sol, que es energía acumulada a partir de fotosíntesis hace millones de años. Y tenemos por otro lado que también se originan del sol, pero es una energía solar actual, que son las energías renovables. Las energías renovables las podemos dividir entre energías contaminantes y energías no contaminantes. Dentro de las energías eh, contaminantes tenemos la biomasa, la energía, aquí creo que hay un pequeño error. Aquí dentro de las contaminantes tenemos la energía de la biomasa. Las no, sí, exacto, está bien. Las no contaminantes, creo que esta de aquí está al revés. Las no contaminantes es acá, es la biomasa, que es la única contaminante, y la no contaminante. Perdóneme, está correcta la figura. La contaminante es solo la energía de la biomasa. Las no contaminantes es la solar fotovoltaica, la térmica, la hidráulica, la energía de gradiente térmico del mar, la energía eólica y la energía del oleaje. Dentro de las energías renovables también tenemos una energía que es la mareomotriz, que es una energía que proviene del movimiento del agua de los océanos, y la energía geotérmica, que proviene del magma. Bien, las energías no renovables es un poquito más de definición de los tipos de energía. Son aquellas energías cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso. Se crearon hace millones de años y las principales, como lo vimos, es el petróleo, el gas natural y el carbón. Entonces, estas energías en algún momento se van a acabar. Son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años
y que se han fosilizado formando carbón e hidrocarburos. En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas y en el caso del petróleo y el gas son grandes masas de plancton marino acumuladas en el fondo del mar. Entonces, como estas energías se acaban, se hace necesario ir desarrollando tecnologías y procedimientos para utilizar otras fuentes de energía. Como mencioné, las energías renovables. ¿Qué son las energías renovables? Las energías renovables son las que se obtienen de fuentes naturales, virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Como les mencioné, están las no contaminantes y la contaminante. La no contaminante, ya la vimos, es solo como para repasar, la hidráulica, la energía del sol, la del viento, la geotérmica que viene del calor de la tierra, la mareomotriz y la mareotérmica, la gradiente salino y la undimotriz. Y las contaminantes, como vimos, es la energía de la biomasa, que proviene de la materia orgánica. Bien, entonces, ¿qué son las energías limpias? Bien, pues las energías limpias son las que tienen un bajo o nulo impacto ambiental en términos de emisiones. Y las que se consideran energías limpias son todas las energías renovables, absolutamente todas, y aparte se considera como energía limpia la energía nuclear. ¿Y por qué la energía nuclear? Bueno, porque tiene bajas emisiones de CO2 y aparte en la etapa de operación no emite gases de efecto invernadero. Pero aparte de todo eso, nacen otros conceptos como el hidrógeno, que a veces se confunde con un tipo de energía renovable, pero el hidrógeno no es un tipo de energía renovable, es un vector energético que se produce a partir de otras fuentes de energía. Y vamos a ver un poquito más adelante que hay diferentes colores de hidrógeno. Y también tenemos lo que es la eficiencia energética, que es la capacidad de obtener el mismo servicio energético, pero haciendo más eficientes los procesos. Y la cogeneración, en donde producimos de manera simultánea electricidad y calor útil. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos energías limpias. La eficiencia energética se puede utilizar en cualquier organización, en cualquier empresa, etcétera, simplemente haciendo revisiones de los procesos y haciéndola más eficiente. Solo que esta presentación, bueno, pues está un poquito más enfocada en los tipos de energía, pero puede utilizarla en cualquier empresa. Bien, aquí hay una pregunta. ¿Tú sabías que podemos aplicar la sostenibilidad en las energías no renovables? Que es de donde provienen la gran cantidad, como vimos, de emisiones efecto invernadero. Pues sí, o sea, podemos aplicar la eficiencia energética y la cogeneración, ¿sí? Pero a través de las energías fósiles, sobre todo del gas natural, podemos producir el hidrógeno gris, como les mencionábamos. Se pueden producir varios tipos de hidrógeno, pero los que provienen de las no renovables es el hidrógeno gris, que se produce mediante fuentes de energía de origen fósil y existen diferentes métodos de producción. El más habitual es el reformado a través del gas natural. Aquí los pioneros en la producción de hidrógeno gris, para variar, es China, Estados Unidos y Rusia. Una característica que tiene este hidrógeno gris es de que lo producimos, pero no captura, se emiten emisiones de CO2, no las capturamos, solamente lo producimos, por tanto no es para el ambiente no es tan conveniente generar el hidrógeno gris.
El hidrógeno azul, aquí sí se captura esas emisiones de CO2 y esa se produce igual a través de del origen de los fósiles, pero la diferencia es de que capturamos las emisiones de dióxido de carbono. Así se le llama hidrógeno azul. El turquesa, este hidrógeno turquesa también se produce de origen fósil y se utiliza a través de un proceso que se llama pirólisis, que es un proceso térmico que descompone el gas natural, principalmente el metano a altas temperaturas, y se produce hidrógeno y carbono sólido. Existe también lo que es el hidrógeno verde, no sé si se ve la lámina. El verde es aquel hidrógeno, ese sería el ideal, porque proviene de fuentes de energías renovables. Aquí lo ideal sería producir la electricidad a través de la fotovoltaica o de la solar fotovoltaica y con esa electricidad la utilizamos para producir el hidrógeno verde a través de la electrólisis del agua. Pero cuando proviene la electricidad de fotovoltaica, de eólica, en este caso de la hidráulica, etcétera, este es el resultado, el hidrógeno verde. Este método de producción, el más conocido, es el de la electrólisis del agua, que consiste en la separación de la molécula del agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, mediante la aplicación de corriente eléctrica que proviene, como decía, de energías renovables. Aquí los líderes son España, Chile, Australia y Marruecos. Son los líderes de la producción de hidrógeno verde. Bien, ¿cómo andamos nosotros en lo que son las energías limpias a nivel global? Pues miren, las energías limpias están creciendo a nivel global en un promedio de 8% anual. Perdón, tenemos de 2013 de una capacidad instalada de 1.566 gigawatts a 3.372 gigawatts, un 8% anual en un periodo relativamente corto, de 9 años. Aquí vemos que las regiones son principalmente África, Eurasia, América del Norte, América Central, el Caribe, y esta capacidad acumulada, liderada fundamentalmente por Asia, con el 48.4%, Europa y América del Norte, en este caso Estados Unidos, 14%. Esta capacidad instalada hacen el 84%. O sea, el 84% de esa capacidad instalada de energías renovables están solamente en Asia, en China fundamentalmente, en Europa y Estados Unidos. Bien, aquí lo que nos muestra también es de que las inversiones globales en energía limpia ya superaron a las de los combustibles fósiles. A partir de 2016, si se dan cuenta, las inversiones en energía limpia ya superó a las fósiles, 1.132 para energía limpia y 1.105 para combustibles fósiles. En el 2023, toda la inversión global en energía fueron 1.740 billones de dólares, lo que representa un 62% de inversión en energías limpias. Se espera además que esa capacidad energética acumulada, si nos damos cuenta, aquí tenemos las tendencias de esos tipos de energía y se espera que la fotovoltaica supere al carbón en el 2027. Bien, en esta lámina lo que vemos es que el consumo de energía
se, se util- proviene fundamentalmente o se utiliza para productos petrolíferos, para electricidad, para gas natural y biocombustibles principalmente. Esta es la fuente es la Agencia Internacional de Energía y aquí lo que nos dice es de que el consumo total hasta el 2022, aquí se nos damos cuenta, eh, que bueno, los productos de combustibles fósiles, el gas natural, el carbón, es donde principalmente está el consumo fundamental. Estos datos de referencia, yo tomé solamente los datos de 2022 y si se dan cuenta, el consumo total es hacia productos petrolíferos, hacia electricidad, gas natural y carbón. Ahora, la generación de electricidad por fuente. Como se observa, el carbón, aquí lo vemos en esta gráfica que tenemos aquí, esta es de dónde viene la electricidad. Y si se dan cuenta, el grueso viene del carbón desde el 90 hasta el 2022. Es el carbón de donde se genera la mayor parte de electricidad. Está la energía, el gas natural, la nuclear un poco, la hidroeléctrica. Sin embargo, participa todavía muy poco hasta el 2022 la eólica y la nuclear. Vamos a ver cómo vamos en México. ¿Cómo estamos en México? Me gustaría que en México tuviéramos otros datos, otra información. Sin embargo, aquí de este lado, en la primera lámina, les estoy mostrando la producción de petróleo de México en miles de barriles por día. Y aquí lo que vemos es que en el periodo del 2000 al 2017, México produjo un promedio anual diario de 3.217.000 barriles por día, 3.2 millones de barriles, 3.2 millones de barriles. En ese tiempo ocupábamos el número 11 a nivel mundial. En 2004 llegamos a un pico máximo de producción con 3.3 millones de barriles, 3.38, ¿sí? Ese fue el pico máximo de producción de petróleo. Sin embargo, si nos vamos aquí al dato registrado, a la menor producción de 2019, que es 1.67 millones de barriles, la producción bajó 51%. O sea, en un periodo relativamente, la producción del 2004 al 2019 bajó 51%. Estaba consultando yo el economista, en donde salió un dato que produjimos nosotros a nivel México 1.55 millones promedio diario en 2024. Y en 2025 andamos en 1.45 millones de barriles, muchísimo más abajo. O sea, andamos, pero en menos de la mitad de lo que produjimos en el 2004. Decimos, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Lo mismo pasa con el gas, aunque la caída aquí se ve. En el gas alcanzamos el pico de producción máxima de 7.030 millones de pies cúbicos diarios y con respecto al 2021 también tenemos una caída del 33%. Aquí una de las causas principales que se atribuyen a esa caída de producción es la declinación del campo cantarel, la falta de restitución de reservas por estudios exploratorios. No invertimos en exploración, por tanto, pues no tenemos producción. Esa también es una de las causas principales por las cuales está bajando la producción de petróleo. Miren, las reservas totales de hidrocarburos en México. La disminución de reserva aprobada del 2010 al 2023 fue del 71%. Las probables del 104 y 87% las reservas posibles. En el 2013 teníamos un total de 44.530
millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En el 2020, al 1 de enero del 2023, estamos registrando 23.081 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La misma causa, no invertimos en exploración, que son las primeras etapas, es la búsqueda de los yacimientos, los estudios geológicos, etcétera, para la gente que no entiende o que no tiene la formación de petrolero. Si no invertimos en estudios exploratorios, pues no hay producción, ¿verdad? Y aquí lo que muestro en esta lámina es la relación reserva-producción. Al ritmo de producción del año 2022 con la reserva 1P, la reserva aprobada, tendremos 9 años de producción de petróleo y 6 años para gas natural, con la reserva probada, la que sabemos que ya existe. Con la 2P tendríamos 17 años de producción de petróleo y 12 años de producción de gas natural. Y la 3P, que es la total, tendríamos para el petróleo 26, el gas natural 18. ¿Qué pasó? Bien, quizá algunos de ustedes saben que se firmó la reforma energética del 2013. Nace y se implementa la reforma energética con el propósito de incrementar la competitividad de Pemex, fortalecer CFE y permitir la entrada de inversión de los privados, precisamente por lo que estábamos viendo, pues todas estas caídas de producción, la baja de las reservas, etcétera, y aparte, bueno, la cuestión eléctrica para la inversión en energías renovables, en energías limpias para la generación eléctrica, pues también era importante. Entonces, se dan 3 subastas eléctricas, hay un incremento de inversiones entre el 2015 y 2017. ¿Y qué pasa? En el 2018, por el impacto de una política pública, se cancelan las subastas eléctricas y las rondas petroleras. Y por tanto tuvimos efectos económicos y sociales que veremos en las siguientes láminas. Miren, con la reforma energética del 2013, los privados empezaban a aportar producción a México. Ellos iniciaron producción en el año 2016. Su producción promedio hasta el año 2022 fue de 93.000 barriles en promedio. Y esta de aquí fue la que se le quedó a Pemex. Esta que está aquí en color más oscurito es la de los privados. Si se dan cuenta, en el 2023, eh, en la lámina anterior decíamos que la producción de México era 1.653, pero de Pemex solamente eran 1.551 y de los privados en el 2023 ya correspondían 100.000 barriles de petróleo. O sea, ya estaban aportando producción. La producción de gas natural, aquí algo pasó. La producción de gas natural también ya empezaba a tener efectos. ¿Sí? Ya se estaban incrementando 233 en promedio, 233.000 millones de pies cúbicos de gas en promedio en 2022. Esta partecita de roja es lo que estaban aportando ya de producción los privados, los que les permitieron invertir con la reforma energética. Nosotros estábamos avanzando muy bien en generación de energía eléctrica. Si se dan cuenta, nunca habíamos tenido niveles de inversión en energía limpia como las que tuvimos aquí en el año 2017. Si se dan cuenta, a partir de la reforma energética se incrementó del 2013 al 2017 4.300 millones de dólares. La capacidad instalada, estábamos creciendo en promedio como estaban creciendo las globales, en promedio al 8%.
pasamos de una capacidad instalada de 15,23 gigawatts a 31,68 en 2022. La energía principal que produjimos en México es la hidráulica, con el 33% en este periodo, la eólica y la fotovoltaica 19%, 10% la nuclear, energía libre de combustible 7%, la geotérmica 4%. Pero si se dan cuenta, estábamos cumpliendo con ir hacia la generación de energías limpias. Bien, de la generación de electricidad en México, quiero decirles que el 74% de la generación eléctrica provino todavía de combustibles fósiles hasta el 2022, el 26% derivado de ese incremento en la generación de energías limpias, ya provino el 26% de esa electricidad. Esta es la que vemos aquí, la generación eléctrica con no renovables y la generación eléctrica con energías limpias. 74 con fósiles y 26 con energía limpia. ¿Y qué creen? Que tenemos grandes cantidades de recurso solar. Aquí vemos México tiene radiaciones superiores a 5,6 kilovatios hora por metro cuadrado. Aquí vemos en los estados del norte del país, principalmente Sonora, Chihuahua, etcétera. O sea, tenemos una gran cantidad de recurso solar. Sin embargo, algo está pasando que no lo estamos aprovechando. O lo estábamos aprovechando, pero a lo mejor no de la manera correcta. Sin embargo, miren, China, Estados Unidos, India sí cuentan con altos niveles de radiación como los que tiene México. Sin embargo, Alemania sí tiene niveles de radiación de 2,5 a 3,5 y nosotros tenemos arriba de 5,6. Sin embargo, pues vean lo que genera de energía eléctrica China, 300 gigawatts, Estados Unidos 100, India 80, Japón 70, Alemania 60 y nosotros andamos del orden de 31, perdón, andamos del orden de 31, como lo marca la lámina anterior. Aparte, estábamos cumpliendo con los compromisos establecidos, porque ya ven que hay una ley de transición energética por el famoso Pacto de París, por el cambio climático. Cada país tiene ciertas obligaciones de generación de energía limpia. Nosotros estábamos ahí, íbamos cumpliendo. En el 2018 nos quedamos cerca. Aquí la meta era 25, cumplimos 22,5. En el 2019 pues nos quedamos un poquito abajo. En el 2021 casi cumplimos la meta de generación eléctrica y pues como ya se cancelaron las rondas, las subastas eléctricas y rondas petroleras, vamos a ver más adelante a ver cómo nos posicionamos. En ese tiempo México se convirtió en uno de los países más competitivos en términos de costos de generación de energía limpia en el mundo, al tener un costo de 20,57. Estuvimos por debajo de Chile, de Arabia Saudita, etcétera, con respecto a los países que habían implementado las energías limpias. En ese tiempo, fue en 2017, éramos muy competitivos en costos. Pero ¿qué creen? Que esa reforma energética le faltaban dos variables importantes, lo que hace que no cumpla con la característica de sostenibilidad. No consideró o no le dio seguimiento y no le dio tanta importancia a las variables sociales y a las variables ambientales. Esa reforma energética estuvo enfocada casi la mayoría en la cuestión económica, en la cuestión de que como teníamos recursos solar, como teníamos reservas de hidrocarburos,
Se enfocaron solo hacia la parte económica y hacia la parte de que había potencial eléctrico y potencial petrolero, pero dejaron a un lado dos variables importantes. Aparte, después de todo esto, México retrocede en su transición energética. Ustedes saben, hay una reunión de las COP 28, son del Foro Económico Mundial, en donde están preocupados por el cambio climático. Ellos ya definieron un modelo de planeación energética enfocada en regulación, compromiso político, en infraestructura, educación y capital humano, en innovación y en finanzas y en inversiones. Nosotros ahí íbamos, obteníamos calificaciones, si se dan cuenta, en 2000 la máxima calificación fue obtenida en 2020 con 57.5 de índice de transición energética en México, derivado de todos estos compromisos que están marcados en finanzas, regulación, etcétera, y en implantación de energía limpia llegamos a 57.5. Sin embargo, en 2023 llegamos a 54.1 de calificación de índice de transición energética. Y esos son calificaciones del Foro Económico Mundial. Aquí lo que se ve es que retrocedimos pues más o menos 7 años, fue lo que retrocedimos al pasar de un valor menor del que obtuvimos en 2016. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Será que van a desaparecer los combustibles fósiles? Aquí me gustaría mencionar nada más que para las tendencias que voy a mostrar, yo tomé el escenario de políticas declaradas de la Agencia Internacional de Energía, que es una institución seria, y tomé esta porque esta institución ofrece una visión del rumbo actual del sector energético basado en datos recientes, en mercados, en costos, en tecnologías. Entonces, yo basé mi análisis en este escenario. Bien, pues lo que comenta la Agencia Internacional de Energía con su director es de que estamos en una era de la electricidad, enfocada en la electrificación de los diferentes sectores, principalmente el transporte con los vehículos eléctricos y la calefacción, la digitalización y el aumento de la demanda energética para centros de datos de inteligencia artificial y el crecimiento de las energías renovables. Ese es el enfoque que viene ahorita hasta el 2050 de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Y aquí lo que vemos es la tendencia de la generación eléctrica. Si se dan cuenta aquí, de acuerdo con este escenario, la que va a disparar un mucho es la solar fotovoltaica y la eólica. Y lo que se ve es que el gas natural se va a mantener. Este escenario es hasta el 2035. La hidroeléctrica medio se mantiene. Aquí lo que comenta es de que pues el gas se va a mantener, ¿no? O sea, como combustible fósil y el carbón, si se dan cuenta, tiene un incremento fuerte y posteriormente va a caer, pero va a estar hasta el 2035. Las dos energías que van a despegar para generar electricidad es la fotovoltaica y la eólica. ¿Y por qué? Porque los paneles solares han decrecido en cuanto a precios, ¿sí? Han caído menos 76%, las turbinas eólicas menos el 22%, el almacenamiento de baterías menos 35% y las baterías para vehículos eléctricos el 65%. Aquí lo que yo voy a mostrar a continuación son las tendencias. Y me gustaría que vieran, aquí este es el escenario al 2050 de China, ¿verdad? Aquí lo que se ve
que los cuatro tipos de energía que va a emplear China es el carbón, la eólica, el petróleo y el gas natural. Si se dan cuenta, China todavía tiene un incremento importante y depende muchísimo del carbón. La solar y la eólica la va a desarrollar muy bien, o sea, la está incrementando desde ya, o sea, está incrementando. El gas natural también, sin embargo, lo mantiene. Los cuatro tipos de energía que está utilizando es el carbón, eólica y solar, petróleo y gas natural. Son los de mayor impacto en este escenario. Aquí vemos Eurasia, perdón, y China, el petróleo lo va a utilizar para el sector transporte, la electricidad, el carbón lo va a utilizar para electricidad y el gas natural para la industria. Eurasia es que está constituido por Turquía, Georgia, Armenia, etcétera. Si se dan cuenta, a ellos no les importa, ellos van a continuar con el gas y una gran cantidad de gas. El número uno es el gas natural hasta el 2050. El gas natural, el petróleo y el carbón. Y muy poquito la cuestión nuclear. Por tanto, decimos, bueno, también, ay, perdón, ya voy a terminar. Entonces aquí el petróleo lo quieren para transporte, el carbón para la industria y el gas natural para electricidad. Pero nos damos cuenta que el gas, de acuerdo con el escenario de la Agencia Internacional de Energía, los fósiles van a permanecer. Aquí tenemos a la India. La India también sus cuatro tipos de energía, que es el carbón. El carbón todavía va a formar va a jugar un papel muy importante hasta el 2050. El aceite, el gas natural sin embargo, va a desarrollar la solar fotovoltaica y la eólica. Pero son sus cuatro tipos de energía y lo requiere para transporte, electricidad y la industria. Pero miren lo que pasa en Medio Oriente. Medio Oriente basta incrementar la demanda de gas natural y el petróleo. Aquí se incrementan los fósiles y tiene una muy ligera tendencia hacia las renovables. Si vamos observando, la que va jugando un papel importante es la solar, la eólica y la nuclear. Y lo quieren fundamentalmente para transporte e industria. Pero si se dan cuenta que todavía el grueso de los fósiles está muy fuerte bajo ese escenario. Aquí el sudeste de Asia, lo mismo, se incrementa ligeramente los fósiles, el aceite principalmente y el carbón, el gas natural bueno, la solar también la va a desarrollar. Y esos son los cuatro, igual para transporte, electricidad él requiere el carbón y el gas natural para la electricidad, el sudeste de Asia. ¿Sí? Que está, algunos países, está Laos, Brunei, Tailandia, etcétera. Pero miren Estados Unidos. Estados Unidos va a hacer uso de, de los fósiles. Aquí vemos todo el fósil que va a utilizar desde ya. Va a tener su pico máximo, pero los va a seguir utilizando indistintamente. Aquí la hidroeléctrica juega un papel importante para ellos, para Estados Unidos, y la solar y la eólica. Y tanto el carbón como el gas natural lo quieren para la electricidad. Aquí la Unión Europea, eh, aquí ellos están enfocados un poco menos en el petróleo, están más enfocados ellos en la solar y en la eólica y en la nuclear también, y quizá en la misma cantidad el gas y el petróleo. Japón y Corea,
miren, siguen haciendo un uso alto del petróleo y del carbón. La nuclear, ellos son los que tienen un poquito más desarrollo, la hidroeléctrica, muy poco. Igual, Japón y Corea el carbón y el gas lo quieren para la electricidad. Aquí América Latina, nosotros, este, desafortunadamente, vamos a seguir de acuerdo con las tendencias muy fuerte con el petróleo y con el gas natural y nos vamos a preocupar también por la solar y la eólica. Y aquí nosotros como Estados Unidos vamos con la hidroeléctrica. Vimos que en México es el principal tipo de energía limpia, la hidroeléctrica. Sin embargo, pues también nosotros vamos a seguir con los combustibles fósiles. África lo mismo. África va a incrementar el gas natural y el petróleo y se van a preocupar por la solar y la fotovoltaica. Bien, pues ¿qué creen? Que de aquí sale la primera conclusión. La primera conclusión, si se dan cuenta, a partir de 2023 y al 2050, así como lo están marcando, el sector de generación de eléctrica y el transporte serán los más críticos para que puedan sustituir el combustible fósil. O sea, la electricidad, que es el mayor sector de crecimiento hasta el 2050, va a estar gobernado todavía por el carbón y el gas natural. El petróleo va a persistir al 2050 para el transporte y en este caso la industria, China quiere gas para su industria y carbón, Eurasia y Medio Oriente y América Latina también necesitan carbón para la industria. Entonces, si nos damos cuenta, el sector eléctrico es el que, como es el que va a gobernar, va a estar todavía hasta el 2050 liderando o impulsando los combustibles fósiles. Aquí vemos, esta es otra lámina en donde retomo la participación que vimos de cada una de las tendencias, de su 80% de cada una de las regiones. Aquí lo que vemos es de que al 2050 los combustibles fósiles todavía no podrán ser desplazados por las energías limpias, si bien como observamos en las diferentes láminas, o sea, sí hay ciertas tendencias que van a incrementar principalmente la solar, la eólica, la nuclear y un poco la hidroeléctrica. Sin embargo, el gas natural y el petróleo, como vemos aquí, todavía van a jugar un papel muy importante al 2050. Repito, ese es el escenario de la Agencia Internacional de Energía. Eso no significa que ya sea el que es, sin embargo, es una institución que es su expertise, que se dedica a la energía mundial, y esto es lo que ellos están previendo. Estas son las emisiones globales bajo el mismo escenario, pues van a continuar. Aquí yo no tomé el escenario de dejar de emitir emisiones al 2050, que sean las emisiones sean cero, porque no lo vi tan factible, pues. Entonces yo tomé el otro escenario con el que les hice el análisis, el de políticas declaradas. Y pues bien, eh, una de las conclusiones es que aunque el mundo avanza hacia una transición energética, las proyecciones indican que para el 2050 los combustibles fósiles van a seguir teniendo un papel dominante en el sistema energético global. Esto evidencia que la sostenibilidad, bueno, pues, o sea, no significa que no vaya a haber sostenibilidad, ¿verdad? O sea, hay que continuar con ello por todo lo que estamos viendo del cambio climático. Sin embargo, por lo que se ve aquí, todavía o no estamos preparados o no tenemos la tecnología o, o, o qué pasa, o no estamos lo suficientemente educados o no tenemos los suficientes recursos
etcétera. Entonces, pues, bien, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático requieren del compromiso colectivo. No es solo responsabilidad de los ciudadanos, sino también de los gobiernos, de las empresas y los organismos internacionales. Y solo mediante la cooperación global y acciones concretas podremos construir un futuro más justo, limpio y resiliente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Salomé, por su excelente participación. Queremos extenderle algunos aplausos virtuales y si gustan acompañarnos con unos aplausos virtuales a través de las reacciones de eso. Bueno, en estos momentos abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom o también pueden levantar la mano para poderles habilitar el micrófono y puedan realizar su pregunta de voz propia. También estaremos a las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live, pueden dejar su pregunta en el chat de Facebook para también leerlas. Hay algunas preguntas ya en el chat, doctora. Patricio Clavijo Ceballos comenta, felicitaciones por su ponencia, son datos muy importantes a tomar en cuenta. Lo que pasa en México sucede en el resto de los países latinoamericanos, como es en el caso de Ecuador. El trabajo y el objetivo es el cambio de la matriz energética hacia el uso de energía limpia. Esto representa una fuerte inversión económica y su pregunta que realiza es, ¿cuál debe ser la propuesta o alternativa de los países pobres que no pueden realizar este tipo de inversiones? Sí, muy bien, una excelente pregunta. Mira, no tengo aquí una lámina que si quieren se las podemos mandar. Aquí lo que yo pienso, ¿qué es lo que detona todo esto? Yo concluí que la responsabilidad de la sostenibilidad somos todos, en efecto. Sin embargo, sí creo que una política energética que emane del gobierno, en donde se comprometa el gobierno y diga, ¿saben qué? La política energética es esta y ponga de alguna manera a los mejores, a los que estén preparados y tenga un seguimiento estricto y aparte, eduque a las personas que van a estar en ese ámbito energético. Eh, Nada va a pasar. O sea, yo creo que el patrocinio fundamental tiene que ser esa política energética de arriba y además que le derive recursos, porque si tiene patrocinio y no le da recursos y no le da un seguimiento y un control, no va a pasar nada. Aparte también creo que hay por ahí eh, para la gente de bajos recursos, en lugar de programas de beneficio social, en lugar de programas de bienestar, creo yo que existen lo que son las cocinas no recuerdo el nombre de una cocina que vi ambiental, alguien si sabe, esa es la manera de ayudarle a salir esa gente de la pobreza involucrándola en los proyectos también, generando fuentes de empleos con ellos, involucrándolos para que también ellos se motiven y apoyen esos programas. También creo que debe de haber gobernabilidad, debe de haber regulación y regulaciones que se cumplan. Y también creo que debe de haber un organismo internacional que vigile y que de verdad haya un esquema de evaluación y recompensas. O sea, si no lo cumpliste, pues sabes que hay sanciones, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Eso creo que puede responder, no sé si respondí la pregunta. Muchas gracias por la respuesta,
Doctora Salomé, hay una pregunta de Teófilo. Yo creo le es un poquito extensa. Yo creo le habilitaremos el micrófono para que pueda formular su pregunta. Adelante, Ya. Teófilo, puedes activar tu micrófono. ¿Puedes hablar, Teófilo, por favor? Ya tienes el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Excelente, doctora, excelente presentación. Yo tengo una pregunta con respecto a la reforma energética, como se nos vendió en el 2012, 2013. Pareciera que esto vino a ser una tendencia de obstáculo para continuar con la tendencia de producción, porque se observan sus gráficas y resultados que las compañías o los contratos, pues realmente es muy mínimo la producción que han generado hasta estos momentos. Yo aquí le preguntaría, ¿México está preparado o sería necesario realizar el aprovechamiento del gas shale o esquisto que por lo pronto en estos últimos años pues, no fue aprobado para su aprovechamiento? Considera también si es y qué relación esto puede tener con el gran endeudamiento que tiene Pemex, la paraestatal, o como se le llame ahora, con los proveedores, porque pareciera que la producción va disminuyendo y la deuda se va incrementando. Mi pregunta ¿es rentable todavía Pemex como país? ¿Llegaremos a las metas de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030? Y pues serían algunas de mis preguntas. Gracias. Sí, mira, yo tengo algunos comentarios muy personales en cuanto a lo que se refiere a la reforma energética. Si te das cuenta, y como tú comentas, en las gráficas la participación de los privados era muy poca. En producción de aceite andaban del orden de 100,000 barriles. Pero ¿qué fue lo que pasó? Con el cambio de política desde el 2018, al no haber apoyo, o sea, esta reforma energética nace en el 2013-2014. Con la entrada del nuevo gobierno del 2018, de entrada, la política energética dijo, se cancelan las rondas petroleras y subastas eléctricas. Entonces, a partir de ahí, los privados empezaron como a abandonar los campos, porque no sentían como ese apoyo de política pública, no sentían ese apoyo de continuar, las subastas se cancelaron y el aumento es marginal porque lo que se subastaron fueron puros campos maduros de producción marginal. Sin embargo, estábamos empezando con este nuevo esquema de administración privada que iríamos aprendiendo a través del proceso, ¿verdad? Entonces, creo yo que no contribuyeron suficiente porque eran campos marginales. Aparte, pues tú sabes que los estudios se llevan su tiempo. O sea, tienes que hacer los diagnósticos de los campos, bajo qué condiciones te los entregaron. Eran campos del orden de 20,000 barriles, 30,000 barriles por día, etcétera. Entonces no eran campos con tanta producción. Ahora, lo que me comentas de lo de Cipemex y el endeudamiento, bueno, yo ahí, perdón, yo me voy a reservar mi respuesta, sí creo, o sea, sí creo que hay mucho que mejorar en cuanto a procedimientos, en cuanto a trámites que pues a veces son un tanto burocráticos. Como vimos, no hubo inversión en ¿cómo se llama? En exploración. O sea, si no inviertes en exploración, que más o menos lleva un promedio de 8 años para que tú puedas desarrollar un campo, pues no vas a tener producción. Ahora, ¿de qué es rentable? Claro que es rentable, por supuesto que es rentable. Ahorita
están implementando por ahí una estrategia de campos cerrados. Este, acá creo yo que también lo que no afecta, a lo que no abona, no ayuda, es la cuestión un poco, si se dan cuenta, ha habido mucho robo de combustible, lo que pues también eso resta a la cuestión de rentabilidad de la empresa. Entonces, son varios factores, pero de que es rentable, por supuesto que es rentable. Ponte tú 1,4 millones de barriles en promedio diario. Ahorita la paraestatal se está reestructurando y esperemos que con nuevos procesos, esperemos que haga eficiencia energética, esperemos que produzca hidrógeno porque tiene muchísima infraestructura gasista y esperemos que se capaciten porque no todos saben de todo, son petroleros. Se requiere habilidades de energía limpias, de sostenibilidad, etcétera. Entonces, pues, esa es mi opinión. Muchas gracias por la respuesta, doctora María Salomé. Esperamos que haya sido respondida. Tenemos más preguntas en el chat. Leeré la siguiente. Posteriormente habilitaré el micrófono a dos personas más, ya que también sus preguntas son un poquito extensas. José Martínez pregunta, ¿qué papel juega la CFE, Comisión Federal de Electricidad, en la transición energética de México? Pregunta si es un impulsor o un obstáculo. Definitivamente, ahorita ahorita ya no son empresas productivas, ya son empresas otra vez del gobierno. Ya anteriormente eran empresas como que eran entes independientes y competían como cualquier otra empresa privada. Sin embargo, ahorita ya tienen otra vez la característica de que son propiedad del gobierno, con este nuevo gobierno que inició a principios de año. Entonces, ahorita otra vez ya tienen la característica. También sé que están reestructurando. Yo no lo vería como obstáculo, yo lo vería como como un ente al cual hay que hacer un diagnóstico, hay que ver cuáles son sus verdaderas áreas de oportunidad, hay que ver cómo podemos ser más abiertos o cómo podemos aprender más para poder ser mejor en toda la cuestión de la generación eléctrica. Eh, no conozco mucho, eso es lo que yo considero. El ambiente de CFE no estoy como tan familiarizada, un poquito más con el de Pemex, pero sí creo que también debiera haber ahí reforzar los procesos y preparar mucho más a su personal conforme a los nuevos conceptos de sostenibilidad. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Le habilitaremos el micrófono a José Lir Rebolledo para que formule su pregunta. Adelante, José, les puedes activar tu micrófono. Gracias, buenas tardes. Primero, doctora, muchas gracias. Fue una ponencia muy interesante, Gracias. con información muy relevante. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. En alcance de lo que usted estuvo exponiendo durante su ponencia, ¿considera pertinente promover un cambio en el pensamiento en relación con algunas energías que se consideran actualmente como renovables, digo, como el caso del agua o la biomasa, en función de que pues, ya hay una reducción de la disponibilidad respecto del tiempo que se necesita para que ésta se restablezca y pueda ser utilizada nuevamente, ¿no? Pues, como en el caso de la madera, ¿no? O por ejemplo el agua, normalmente para una planta de ciclo combinado se requiere que tenga ciertas características y actualmente ya no hay agua muchas veces hay escasez precisamente de que agua que reúna esas condiciones. Entonces, sería recomendable ir promoviendo este cambio de pensamiento, que realmente hay materias que no resultan ser tan renovables como actualmente consideramos, dada la escala de tiempo que tenemos. Gracias. Sí, definitivamente.
la cuestión del agua, nosotros sabemos que ya es un problema para nuestro país, inclusive a nivel global. Aquí, si te das cuenta a través de las tendencias, la hidroeléctrica era la que menos sobresalía, precisamente por la cuestión de que el agua está siendo cada día más crítica. Este, sí considero que hay algunas energías renovables que no son tan rentables. Por ejemplo, hay energías como la biomasa que son también muy contaminantes e inclusive son a veces hasta más contaminantes que los fósiles. Definitivamente habría que hacer un estudio de factibilidad técnico-económica para ver si a ver si resultan económica, ambiental y socialmente, sustentables, ¿no? O sea, sí, lo del agua definitivamente están teniendo ya muchísimas más restricciones y sobre todo su cuidado, ¿no? A lo mejor lo que sí pudiéramos hacer es, no sé, dependiendo de tu proyecto, implementar procesos de reciclaje, y quizás alguna cuestión de salinización, etcétera, ¿no? Pero definitivamente sí hay proyectos que habría que hacerles estudio económico y social. Gracias por la respuesta. Pasaremos a la siguiente pregunta que realiza Jesús Manuel, el cual le estaremos habilitando el micrófono. Eh, No, parece que no, ya no se encuentra en la sala. Eh, Pasaremos entonces a la siguiente pregunta que es de Azul Diane. Ella pregunta, ¿qué tecnología cree que jugará un papel muy importante en la transición energética? Bueno, aquí, por lo que vimos, considero que la tecnología que va a jugar un papel importante porque van a continuar el consumo de combustibles fósiles son todas las tecnologías emergentes relacionadas con el hidrógeno. Eh, yo comentaba que Pemex tiene mucha infraestructura gasista. Inclusive hay que hacer ciertas adaptaciones, a lo mejor cambio de válvulas, etcétera, para poder utilizar esos oleoductos, esos gasoductos, no sé, con algún cambio de válvulas o con alguna tecnología para, ¿cómo se llama? Para adaptarla y que los costos no sean tan elevados. Creo que la tecnología de hidrógeno, también invertir en tecnologías de almacenamiento, que también hemos tenido apagones aquí en México y creo que invertir en tecnología de almacenamiento sería una muy buena oportunidad. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Por cuestiones de tiempo pasaremos a la última pregunta que realiza Verónica. Le habilitaremos el micrófono para que pueda formular su pregunta. Adelante, Verónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes también, doctora Salome. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Guerrero y soy estudiante de la Ingeniería en Tecnología Ambiental de la UNADEM. Para mí es importante la investigación ambiental, pero para mí considero que es un tema más fundamental como la educación ambiental para poder involucrar más a la sociedad a participar. Pero a pesar de no tener el apoyo a proyectos por parte del gobierno de México, ¿cuál es la problemática más grande que enfrentamos como estudiantes de ingeniería ambiental, como para poder llevar a cabo investigaciones científicas, llevando a cabo la divulgación de información por medio de esta educación ambiental? ¿O como qué estrategia o consejo nos recomienda con su gran experiencia y trayectoria académica como nosotros como estudiantes?
Sí, mira, es una excelente pregunta. Mira, la cuestión de la sostenibilidad en aspectos ambientales, ahorita sí creo que se están tomando compromisos importantes. Te voy a decir por qué. Porque ya sacaron aquí en México al menos una norma. Hay una norma, inclusive aquí la tengo, es una norma de información de sostenibilidad, en donde ya es clave que tú tengas que reportar esos indicadores de sostenibilidad ambiental. Y ahí vienen indicadores tanto sociales como ambientales, fundamentalmente, entre ellos la huella de carbono. Quizá ya la escuchaste por ahí, la huella de carbono, que es donde tú en tu empresa tienes que ver si estás por proceso o no en tu organización, tienes que ver cuántas emisiones emites en cada una de las etapas del proceso. Entonces, contabilizas la huella de carbono, eh, haces el diagnóstico, mitigas, o sea, haces algo y muestras eficiencia. Inclusive hay por ahí certificaciones y hay por ahí mercados de bono de carbono también. Entonces, yo sí creo, inclusive también por lo del Pacto de París que también hablé, o sea que es un tema muy relevante y es un tema que a lo mejor tu investigación pudiera estar enfocada hacia la identificación de huella de carbono en alguna empresa petrolera privada que todavía hay aquí en México o donde estés y o en alguna otra empresa de, no sé, alguna fábrica de qué te gusta de elaboración de aceites, por decir algo, ¿no? Ahí puedes tú entrar y calcular la huella de carbono. Creo que por ahí es algo muy importante porque sí sé que esas normas ambientales que ya están implementando en México, si no las reportas, y creo que es a partir de este año, vas a tener ciertas sanciones. Esa Much- sería mi recomendación. Y sabes qué creo también. Mira, yo creo que también es como las ganas que tú le pongas, porque por ejemplo dicen, te voy a poner un ejemplo, dicen, ay, no, es que no estudies ingeniería petrolera, porque ya no hay trabajo, por todo lo que tú quieras. Pues pienso que tienes otras áreas de aplicación, no solamente si tú quieres estudiar ingeniería petrolera en Pemex o en alguna privada. Sí creo que ahorita el área ambiental te abre un panorama muy general en aspectos también sociales, ¿no? Entonces, pues es también lo que te guste, te enfoques y empieces dando intentos porque algo seguramente va a funcionar. Muchas gracias por la respuesta, doctora Salomé. Con esta última pregunta que nos acaba de responder, cerramos la sesión de preguntas. Nos disculpamos si por cuestiones de tiempo, si no se haya respondido alguna o hayamos omitido alguna, ya que obtuvimos muchos comentarios en el chat. Bueno, a nombre de UNICEF, queremos agradecerle por esta sesión tan enriquecedora, doctora María Salomé. Y bueno, queremos cederle nuevamente el micrófono para, antes de finalizar la sesión, nos comparta algunas palabras de reflexión. Sí, no, pues agradecerles el tiempo. Me pasé un poco 15 minutos. Sin embargo, son temas muy apasionantes, son temas muy preocupantes para, no solo para el mundo, sino para nuestro país. Este, eh, Agradezco profundamente UNICEPES la oportunidad que me brindó de compartir con ustedes esta información y y me gustaría pues que entre todos
a lo mejor desde nuestro ámbito de competencia en nuestras casas, en nuestra empresa o lo que tengamos, creemos cierta conciencia de que el cambio climático es una realidad, de que las temperaturas, si se dan cuenta, cada día son más insoportables. Entonces, yo creo que todos, a lo mejor recolectando basura en nuestra colonia, a lo mejor separando, a lo mejor usando un poco la bicicleta, etcétera. O sea, como que entre todos podamos hacer ciertas actividades de manera comprometida. Sé que eso es nada, pero de poquito en poquito podemos ir sumando cosas que pueden tener en el largo plazo un impacto. Y también sé que es muy importante y es un factor clave una política energética que venga desde arriba, que el gobierno dé seguimiento para poder cumplir con todos estos compromisos que tenemos como país y que aparte la energía es un sector tan importante porque de ella depende un desarrollo económico mejor, eh, un desarrollo ambiental sostenible, que involucremos a la sociedad. Entonces, nada, ese es mi comentario final. Agradecerles a todos y estoy para servirles. Si en algo les puedo apoyar, por ahí dejé mi correo y encantada con ustedes de haberme escuchado este rato.